Yo creo que todos hemos pasado por un bloqueo creativo alguna vez, no solo artistas, sino cualquier persona. Em, yo creo que la creatividad es eso que en resumidas cuentas es lo que te ayuda a resolver un problema de forma original. Dicho esto, yo creo que todos somos creativos, ya que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que resolver algo. No siempre de manera original, pero sí en algunas ocasiones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el bloqueo? El bloqueo puede ser producto de muchas causas. El cansancio, la depresión, el perfeccionismo, pensar demasiado y no dejarte llevar por el proceso, quizás querer ser original y terminar frustrado, falta de motivación, el exceso de la autocrítica, quizás considerar que no eres lo suficientemente bueno y bueno, así ejemplos hay bastante. Yo no te puedo decir con exactitud cuál es la solución que tú necesitas, porque pienso que en cada persona es diferente, cada cabeza es un mundo y em, es muy complejo el yo darte una solución en concreto, además que siento que hay bastante en internet. Sí, de hecho hay muchos videos y muchos artículos, así que sinceramente a veces siento que no voy a aportar nada nuevo, pero puedo decirte qué es lo que yo hago, y quizás de esta manera te puedas sentir identificado. Yo creo que el primer paso para poder resolver el bloqueo creativo es identificar cuál es el problema. Y luego de que tú sabes cuál es la verdadera razón de por qué estás bloqueado, puedes encontrar la solución más factible. En mi caso, yo siempre empiezo por definir qué es lo que quiero hacer. Y tú dirás, bueno, ok, eso es obvio. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo defines lo que quieres hacer? O sea, ¿qué estrategia utilizarías para poder llegar a esa respuesta? Ese es el verdadero tema. Y pues en mi caso lo que yo suelo hacer es revisar mis favoritos en ArtStation, que es donde tengo mi portafolio. En Pinterest tengo muchos tableros donde guardo siempre referencias de fotografías, de ilustraciones, de conceptos, etc. Y mis favoritos en Twitter. Básicamente son mis bibliotecas de inspiración, donde yo voy guardando lo que veo a diario, de manera muy random. No es que yo me cierro a una sola idea de solo un concepto, de solo una técnica, de solo una presentación. Cualquier cosa que yo vea que en algún punto de mi vida me ha inspirado, lo guardo ahí y luego lo busco cuando me siento bloqueado. Yo luego de ese proceso siempre se me ocurren un par de ideas nuevas. Por ejemplo, veo un personaje que me gusta y lo mezclo con otras ideas. A mí siempre me motiva a experimentar entre temas que son interesantes. Yo suelo hacer esto no solo para técnicas personales, para trabajo personal, sino más que todo para trabajo, ya que con el trabajo que yo tengo, estoy un poco limitado de tiempo, y no puedo darme el lujo de tener otras soluciones como salir, etc. Así que digamos que esta es la solución más rápida para mí y es la más común, o la que suelo usar. Estamos conscientes de que cuando es un trabajo personal quizás nos sentimos un poco más libres de tomarnos un break, pero cuando es trabajo para clientes, entonces sí estamos un poco limitados, así que es bueno tomar en consideración un par de estrategias que te ayuden a salir de esos bloqueos de una manera rápida y efectiva. En caso de que sea algo personal, sí tengo otras alternativas, como por ejemplo distraerme, solo o acompañado. Solo, bueno, caminar, salir al parque, sacar al perro, qué sé yo, lo que te resulte a ti más factible. Ahora, acompañado, pues lo común, que con mis amigos o beberme una cerveza,
ir al cine, todo lo que hacen las personas en su tiempo libre, cosa que de esta manera tú puedas olvidarte de esa responsabilidad por un par de minutos u horas, y en el transcurso de ese proceso siempre, bueno, en mi caso siempre surgen ideas nuevas, siempre veo algo interesante que digo, oye, podría utilizar esto, podría usar ese outfit de esta señora, me gusta bastante cómo se ve este señor con su perro, me gusta este momento en el metro donde veo muchas personas sentadas y veo una persona con una mata o con una planta y de repente un montón de bolsas. O sea, siempre hay situaciones interesantes que considero que puedo utilizar en una pieza personal, y es bueno llevar que si un bloc de notas o qué sé yo, el sketchbook o incluso la cámara de tu teléfono para poder capturar estos momentos que surgen de manera espontánea. No tienes que no buscas capturarlos cuando sales, sino que vas en tu proceso de disfrutar tu tiempo libre y surgen. Y al final es bueno porque ves todo desde otra perspectiva, una perspectiva más fresca cuando vuelves a retomar lo que dejaste por el bloqueo. Sales de eso y así no estás encasillado. Otra cosa que también para mí es importante es, en cuanto a técnica, la exploración en la pintura o en el dibujo o lo que sea. Tratar de no empezar siempre igual, tratar de no empezar siempre con la misma técnica o con la misma manera de dibujar, la misma manera de ver el diseño. Es explorar un poco al principio haciendo garabatos o haciendo manchas con el pincel y dejando que el cerebro identifique formas entre la exploración que estás realizando. Te recomiendo que lo hagas en digital, ¿no? Porque si es en tradicional vas a perder bastante material y no hay garantía de que llegues a un resultado óptimo, así que en digital es mucho más sencillo. Yo veo muchos artistas que hacen esto, y uno de mis favoritos es Sergei Kolesov, o también llamado Pelén. Él tiene muchas pinturas que estoy seguro que son planificadas de pies a cabeza, pero también tiene un par que son en plan de diversión y son muy espontáneas, porque se ve que él va manchando y a medida que va manchando el lienzo, pues él va definiendo formas según su criterio. Lo que es un poco complicado de este paso es que va a depender mucho de cuál es tu librería visual en cuanto a lo que tienes almacenado en tu cerebro, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras más referencias has visto sobre personajes, sobre anatomía, sobre qué sé yo, props, armas, automóviles, escenarios, va a ser quizá un poco más fácil identificar estas formas en tus pinceladas. Un claro ejemplo de esto es cuando ves hacia el cielo y ves las nubes y ves la forma de las nubes y dices, mira, esto parece un animal, mira, esto parece un automóvil, mira, esto parece un qué sé yo, un martillo, cosas así muy random, y en el lienzo es relativamente lo mismo. Tú vas manchando y dices, oye, esto parece un escenario de una película, qué sé yo, de terror, o parece algo como un restaurante, o esto parece el rostro de un personaje, y a partir de ahí puedes partir a crear algo mucho más complejo o más sencillo dependiendo de lo que a ti te guste hacer. Pero técnicamente esta es una de las maneras en que yo suelo resolver a veces cuando quiero pintar algo y no quiero pensar, quiero simplemente distraerme y quiero disfrutar del proceso. Y creo que como último punto es uno que es muy personal, y es que no dejes que te afecten tus errores. Me pasaba muy seguido cuando compartía mi trabajo, sobre todo al principio, que sentía miedo al rechazo, y esto me bloqueaba a seguir creando nuevas ideas. Sería más que todo problemas de inseguridad, creo yo. No cuando nadie me veía, al principio que no tenía ni un seguidor, no, porque obviamente me daba igual si quedaba mal o no, o sea que nadie lo iba a ver. Pero
luego que creo que logré conseguir un grupo de personas que apoyaran mi trabajo, tenía como que ese miedo a hacer algo nuevo y que no les gustara y que fuera menos o que fuera menos popular a lo que había hecho anteriormente. Entonces, quizás algunos que están escuchando dicen así como que es muy tonto, no deberías haberte reprimido por esas cosas, el que te quiere, el que te sigue te tiene que seguir por lo que tú eres, pero claro, esas inseguridades creo que están en todos y no todos quizás nos encontramos en esa posición de darnos cuenta al principio, ¿no? Así que pues nada, tenía dos opciones, o sigo haciendo lo mismo para no perder esos seguidores, o hago lo que sea que yo quiera hacer y pues me arriesgo. Eventualmente yo pienso que el que te quiere apoyar te tiene que apoyar por lo que te gusta hacer y ya está, ¿ok? Y si estás empezando en esto, pues nada, es normal que al principio vas a explorar bastante hasta que des con lo que te gusta hacer o con lo que te hace ser tú. Entonces mi consejo es mejor arriesgarse, producir y compartir. Mientras más errores cometas y más aprendas de ellos, pues más rápido y mejor será tu aprendizaje. Ojo, es importante que sepas aprender de los errores y ser crítico y escuchar, ya que podrías repetir el error para siempre y es un plan más que por orgullo. Creo que mucha gente simplemente no quiere aceptar que lo está haciendo mal y está tan convencido que va bien que puede que se quede en ese loop de error por largo tiempo. Entonces es importante escuchar y apartar un poco ese ego para poder mejorar. Para cerrar el tema, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué sueles hacer cuando tienes un bloqueo creativo? Déjala en los comentarios y así todo el que esté pasando por esto tendrá muchas opciones para salir de él, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos.